La gran cámara del Consejo del Imperio, Zig-Zatari, brillaba con su habitual opulencia exagerada. Candelabros cristalinos colgaban del techo tan alto que desaparecían en la atmósfera artificial y los delegados de 300 sistemas estelares reordenaban sus diversos apéndices en sus asientos flotantes ajustados por la gravedad. La cámara zumbaba con energía nerviosa, lo cual era toda una hazaña considerando que la mitad de las especies presentes no tenían sistemas nerviosos como los humanos. Los entenderían. El alto consejero Vexor, con su característico gesto de superioridad con el brazo, convocó la sesión de emergencia para ordenar. Sus escalas cromáticas cambiaron de su habitual azul diplomático a un púrpura preocupado. Estimados miembros del Gran Consejo, comenzó su traductor convirtiendo sus clics y silbidos en un lenguaje común galáctico estándar. Enfrentamos una situación sin precedentes. Un murmullo recorrió la cámara. El Imperio Ciari no se había enfrentado a una situación sin precedentes desde que descubrieron esa fascinante especie espacial que se comunicaba completamente a través de la danza interpretativa. Ese primer contacto en particular había resultado en 3 ciclos estándar de movimiento sincronizado antes de que alguien se diera cuenta de que en realidad estaban siendo amenazados con un combate ritual que hemos encontrado. Vexor continuó haciendo pausas para lograr un efecto dramático, una constante universal en todas las especies sensibles, una especie primitiva en el sector 7 gramos. La cámara estalló en risas, incluso los delegados Gowi, que normalmente expresaban diversión liberando esporas de neurotoxinas suaves, se unieron. Varios miembros del consejo requirieron atención médica después, pero todos estuvieron de acuerdo en que valió la pena. No pude ver el humor. Vexor hizo clic en sus escamas, ahora cambiando a un rojo. Irritado, estos humanos prácticamente escupió la palabra han destruido una de nuestras naves de reconocimiento. La risa murió más rápido que un campo de probabilidad cuántica en una bomba lógica. Las naves de reconocimiento del Imperio Zig-Zatari eran naves de primera línea equipadas con la tecnología que 300 sistemas estelares podían producir. Podían superar las erupciones solares y tenían suficiente protección para sobrevivir a un paso cercano por una estrella de neutrones. La idea de que una especie primitiva pudiera destruir una era absurda. Las crestas de batalla ceremoniales del general Clark brillando con apenas contenido. Fury dio un paso adelante. La nave en cuestión estaba realizando un escaneo estándar previo a la invasión de su lamentable sistema solar. Estos bípedos se las arregló para hacer que la palabra sonara como un virus espacial particularmente desagradable. De alguna manera detectó nuestra presencia a través de nuestro camuflaje de cambio de fase y lanzó lo que llamaron un dispositivo nuclear manipulado por Jerry, el embajador real que representa a los mundos neutrales. Levantó 3 de sus tallos oculares confundido. ¿Cómo superaron nuestra tecnología de escudo? No lo hicieron. Clax admitió que sus crestas de batalla se atenuaron ligeramente por la vergüenza. Simplemente lanzaron tantas armas atómicas primitivas que los generadores de escudo se sobrecargaron tratando de calcular predicciones de trayectoria para todas de ellas. Era como tratar de defenderse de una avalancha con un paraguas. Seguramente un delegado de la conciencia de silicio intervino. Su forma holográfica, parpadeando con diversión apenas contenida. No estamos preocupados por una especie que piensa que lanzar piedras muy fuerte es una táctica aceptable de guerra espacial. Las escalas de Vexor cambiaron aún. Dep Crimson, ya han comenzado a analizar los restos de nuestra nave. Nuestra inteligencia preliminar sugiere que han logrado más progreso tecnológico en los últimos 3 ciclos orbitales de la estrella que la mayoría de las especies en un milenio. La cámara volvió a quedar en silencio, incluso los seres de resonancia cuántica que vibraban perpetuamente. Quietos, tal vez. El embajador RTHL sugirió con cuidado que deberíamos considerar un enfoque diplomático. Después de todo, cualquier especie capaz de un avance diplomático tan rápido. Klein interrumpió su batalla. Las crestas ahora brillan lo suficiente como para causar daño a la retina en varias especies cercanas. Usaron nuestra propia tecnología contra nosotros. Ni siquiera entendieron cómo funcionaba. Simplemente comenzaron a presionar botones hasta que sucedió algo. Como dar armas de plasma a los descendientes de los primates. Alguien murmuró desde el fondo de la cámara. Varios delegados necesitaron atención médica nuevamente. Esta vez por tratar de reprimir su risa. Vexor levantó los 4 brazos para silencio. Somos el Imperio Zig-Zatari. Hemos dominado esta galaxia durante 10.000 años. No seremos engañados por una especie que todavía piensa que los relojes digitales son una idea bastante buena. Aquí se volvió hacia el general Clarix. Prepare la flota. Le mostraremos a estos humanos la forma correcta de hacer la guerra entre las estrellas.
Mientras la cámara se vaciaba, el embajador RTHL permaneció en su asiento flotante. Sus 5 tallos y se enfocaron en la pantalla táctica que mostraba el sistema solar de la Tierra. Que las fuerzas cósmicas nos ayuden a todos. Se susurró a sí mismo que estamos a punto de enseñar la guerra a una especie que inventó 47 formas diferentes de lanzar cosas que Lo. La flota de invasión Zig-Zatari emergió del hiperespacio en perfecta formación. Porque, aparentemente, lucir bonita mientras se cometía una subyugación planetaria era una prioridad para ellos. Lista de prioridad: sus naves. Brillaban como espejos pulidos a la luz del sol de la Tierra. Cada nave era una obra maestra de ingeniería que hacía que las naves espaciales humanas parecieran juguetes para niños hechos de latas de refresco recicladas. Liderando la flota estaba el buque insignia Ultimate de Mingen, un nombre que tardó 6 meses en decidirse porque el consejo de Zig-Zatari tuvo que debatir si se primo Ultimate sonaba más intimidante. La nave se extendía 20 kilómetros. De proa a popa, su casco cristalino cuántico capaz de absorber suficiente energía para alimentar una estrella pequeña. Sus sistemas de armas podían apuntar con precisión a una mosca de la fruta desde la órbita, aunque ¿por qué alguien querría hacer eso? Seguía siendo una pregunta que nadie había pensado en hacer durante la fase de diseño. La almirante Chen observó la llegada de la flota de invasión desde el cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Enterrado profundamente bajo el Himalaya, tomó un largo sorbo de su taza de café que mostraba con orgullo el texto «La última esperanza más aceptable del mundo para la humanidad», un regalo de su personal durante la fiesta navideña del año pasado. Ella le comentó a su Estado Mayor reunido que ciertamente saben cómo hacer una entrada. Comandante Rodríguez, ¿cuántas naves estamos viendo? Rodríguez Cuyo. Escritorio estaba enterrado bajo una avalancha de latas de bebidas energéticas vacías. Consultó su pantalla holográfica. Acerca de 3000 naves capitales, señora, cada una capaz de convertir un continente en arte moderno. Son maravillosas. Chen sentó su taza y ¿cuál es el estado del proyecto Mono del Caos? El Dr. Han, jefe de I+D y orgulloso dueño de una adicción al café que hizo que el hábito de las bebidas energéticas de Rodríguez pareciera amateur, sonrió maniáticamente. Listo para desplegarse, almirante, aunque sigo pensando que el nombre es un poco exagerado. La primera transmisión del Zig-Zatar a la Tierra fue todo lo que esperarías de una civilización alienígena, avanzada, grandiosa, condescendiente y completamente ajena a la naturaleza humana. La forma holográfica del alto comandante Kla apareció sobre cada ciudad importante, sus crestas de batalla brillando con practicada intimidación. Seres primitivos de la Tierra. Comenzó a usar el discurso estándar de conquista galáctica. Plantilla 5B2. Resistencia es inútil, nuestra tecnología es superior en todos los sentidos. Ríndete ahora y prometemos ser señores supremos benévolos que guiarán a tu especie a la iluminación. Resiste. Y la transmisión se cortó abruptamente cuando se activó el proyecto Mono del Caos. El equipo del Dr. Han había pasado meses estudiando la tecnología de salvamento de la nave de reconocimiento, destruida no para entender cómo funcionaba, sino para averiguar cómo hacer que funcionara mal. El resultado fue un virus que convirtió cada pieza de tecnología de Zig-Zatari dentro del alcance en el equivalente a una máquina de karaoke barata. A través de la flota de invasión, las naves comenzaron a transmitir el gusano de oído más Molesto de la Tierra, never going to give you up, sono desde los altavoces externos de Ultimate Dominions. A todo volumen. El casco cristalino cuántico amplificó el sonido, transformando la nave insignia en la bola de discoteca más grande de la galaxia. ¿Acabamos de hacer un Rick Roll en una flota de invasión alienígena? Rodríguez preguntó mirando sus monitores con incredulidad. Técnicamente, el Dr. Hank respondió que hicimos un Rick Roll en toda la red de comando y control. La música es solo una característica adicional que agregué porque pensé que sería divertido. La respuesta de Zig-Zatari fue predeciblemente furiosa. Lanzaron su primera ola de naves de ataque, cada una maravilla de ingeniería capaz de superar en maniobrabilidad a cualquier cosa que la humanidad haya construido. Desafortunadamente para ellos, la humanidad había dejado de construir cosas que pudieran superar en maniobrabilidad. La estrategia del almirante Chen no era elegante, no era sofisticada, era, como a ella le gustaba decir, agresivamente práctica. Si bien Zig-Zatari esperaba resistencia de la patéticamente pequeña flota de naves espaciales de la Tierra, no estaban preparados para la nube orbital de basura espacial que de repente se volvió sospechosamente móvil. Lanzar la red de defensa Kessler. Chen ordenó permitirse una pequeña sonrisa. Décadas de desechos satelitales, cuidadosamente catalogados y equipados en secreto con sistemas de propulsión rudimentarios pero efectivos, cobraron vida. Las naves Zig-Zatari se encontraron tratando de navegar a través de lo que equivalía a un derbi de demolición orbital.
Los sofisticados escudos diseñados para detener las armas de energía y los misiles demostraron ser notablemente ineficaces contra fragmentos aleatorios de satélites meteorológicos de los años 80 que se movían a velocidades relativas lo suficientemente altas como para hacer gritar a un físico mayor. El comandante Rodríguez sacó los informes de bajas. Estamos viendo que el 30% de sus naves de ataque están inutilizadas o destruidas. Sus naves capitales mantienen su posición justo afuera del campo de escombros. Hizo una pausa para verificar otra lectura y creo que el viejo Volkswagen de alguien acaba de derribar su equivalente de un caza furtivo. Las leyes de la física. Dr. Jung Ed Kahn. Satisfacción profesional son maravillosamente democráticas. No les importa si te golpea un torpedo de plasma de 1 millón de créditos o una antena satelital de $20. La energía cinética es energía cinética. La primera gran batalla por la Tierra terminó no con una batalla espacial épica, sino con la flota Zig-Zatari retirándose en desorden. Sus formaciones perfectamente coordinadas. Destrozadas por lo que su popa. Los informes de acción fueron llamados diplomáticamente guerra basada en escombros no convencionales. Varias naves seguían transmitiendo Baby Shark en todas las frecuencias después de que el almirante Chen se presentó ante el Consejo de Defensa de la Tierra Unida para explicar su victoria. Zig-Zatari cometió un error fundamental. Concluyó que asumieron que, como no podíamos igualar su tecnología, no podíamos hacerles daño. Olvidaron que el mayor talento de la humanidad no es construir armas impresionantes, sino encontrar formas nuevas y creativas de romper las armas impresionantes de otras personas. Mientras los equipos de limpieza comenzaban a recolectar los escombros de la batalla, encontraron algo interesante: piezas de naves Zig-Zatari. Su material de casco cristalino cuántico estaba perfectamente preservado. El equipo del Dr. Han comenzó a estudiarlas de inmediato, no para comprender cómo funcionaban, sino para descubrir cómo hacer que funcionaran mejor. La guerra estaba lejos de terminar, pero la humanidad había enviado un mensaje claro a la galaxia. Subestímenos. Por su cuenta y riesgo, puede que no tengamos la mejor tecnología, pero tenemos creatividad y una capacidad preocupante para convertir en arma todo lo que podamos conseguir. La transmisión de emergencia de las redes de noticias galácticas interrumpió cada transmisión de entretenimiento en 300 sistemas estelares. Un ancla enx visiblement perturbada. Su forma cristalina nublada por la ansiedad entregó el informe que enviaría ondas de choque a través de la galaxia. Noticias de última hora: las fuerzas humanas han logrado realizar ingeniería inversa con éxito de la tecnología cristalina cuántica Zig-Zatari en solo 6 meses estándar. Para el contexto, el Atari Zix tardó 3 siglos en desarrollar esta tecnología y la mayoría de las especies necesitan al menos 5 generaciones para comprenderla. Los humanos lo hicieron durante lo que llaman un fin de semana largo con la ayuda de algo que denominan bebidas energéticas y pánico por la fecha límite en las instalaciones de I+D de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unidas. El Dr. Han se paró frente al almirante Chen y el Consejo Militar, haciendo un gesto hacia una pantalla holográfica del proyecto Fénix. La pantalla mostraba lo que parecía ser una nave de guerra Zig-Zatari que había sido desarmada y reensamblada por alguien con una comprensión cuestionable del diseño original y un entusiasmo preocupante por la improvisación. Como puede ver, el Dr. Jun explicó apenas conteniendo su emoción: hemos mejorado la tasa de absorción de energía del casco cristalino cuántico en un 300%. Resulta que estaban siendo innecesariamente cuidadosos con los campos de contención. Todo lo que teníamos que hacer era hacerlo. El almirante Chen interrumpió: ¿en serio overclockearon una nave espacial alienígena? Overclock es un término tan primitivo, respondió el doctor Han sonriendo. Prefiero optimizar con entusiasmo. También descubrimos que estas naves funcionan incluso mejor con café que con antimateria. Mientras tanto, el Consejo Galáctico había convocado una sesión de emergencia para discutir el problema humano. El embajador Rial presentó imágenes de batallas recientes. Sus tallos oculares temblaban con un horror apenas contenido. Como pueden ver, narró mientras se reproducían las imágenes, los humanos han abandonado por completo todas las reglas establecidas de la guerra espacial. Usan sus naves cristalinas cuánticas mejoradas como espejos gigantes para reflejar nuestro propio fuego de armas hacia nosotros. De alguna manera han armado el campo de escombros de su primera victoria, creando lo que llaman abrojos espaciales. Hizo una pausa. Los 5 ojos parpadearon simultáneamente. Una nave humana desencadenó deliberadamente la sobrecarga de su propio reactor junto a nuestra nave insignia.
pero en lugar de ser destruida, canalizaron la explosión a través de su casco modificado para crear lo que denominaron una escopeta espacial realmente grande. Las imágenes continuaron mostrando naves humanas realizando maniobras que violaban varias leyes de la física y probablemente algunas del sentido común. Habían tomado la elegante y precisa tecnología Zix-Atari y la habían convertido en algo que parecía haber sido diseñado por mapaches adictos a la adrenalina con títulos de ingeniería en la Tierra. El comandante Rodríguez estaba informando a sus pilotos sobre su última innovación táctica. Recuerden que explicó a la sala llena de combatientes que se habían graduado de la escuela de vuelo hace apenas unas semanas que los nuevos cascos cristalinos cuánticos pueden absorber casi cualquier arma de energía, así que cuando el enemigo te dispara, no esquives, atrapa la explosión y usa la energía absorbida para alimentar tus propias armas. Es básicamente un juego gigante de tenis cósmico, excepto que la pelota es un rayo de plasma que puede vaporizar. Los pilotos de la pequeña luna asintieron con entusiasmo. La mayoría de ellos habían crecido jugando videojuegos y la idea de convertir el combate espacial en un juego mortal de Pong les atraía a un nivel fundamental y divertido. El equipo del Dr. Hank continuó ampliando los límites de lo que era posible con la tecnología alienígena. Descubrieron que las computadoras cuánticas Zix-Atari funcionaban exponencialmente más rápido si los convencías de que estaban en una competencia que conducía al desarrollo de lo que llamaron la matriz de computación competitiva, que esencialmente convertía toda la red de procesamiento de la nave en un juego multijugador masivo donde resolver ecuaciones de combate otorgaba puntajes altos. Los Zix-Atari no se divirtieron. El general CL observó en el monte. ¡Qué horror cuando las naves humanas comenzaron a usar tácticas que ninguna especie sensata consideraría jamás! Habían creado lo que ellos llamaban piedras saltadoras cuánticas, pequeños drones que rebotaban en el tejido del espacio-tiempo mismo, haciéndolos casi imposibles de apuntar. Un comandante particularmente creativo había descubierto cómo usar las propiedades de absorción de energía del casco cristalino cuántico para jugar lo que él llamaba la papa caliente electromagnética con los sistemas de objetivos enemigos, pero quizás lo más inquietante fue el proyecto Fénix en sí. Los humanos no solo habían copiado la tecnología de Zix-Atari, la habían reimaginado fundamentalmente. Habían tomado los elegantes sistemas refinados y los habían convertido en algo que funcionaba mejor precisamente porque ignoraba todos los protocolos de seguridad y los procedimientos adecuados que todas las demás especies consideraban esenciales. No solo se están adaptando. El embajador RAL informó al Consejo Galáctico. Están evolucionando. Cada derrota les enseña algo nuevo y están aprendiendo a un ritmo que desafía todos los modelos conocidos de desarrollo tecnológico. Han comprimido 10,000 años de prueba y error en meses porque simplemente no aceptan que algo deba tomar tanto tiempo para resolverse. El Consejo observó en silencio atónito. Como las imágenes mostraban naves humanas realizando lo que llamaron una maniobra de mariposa cuántica utilizando la interacción entre cascos cristalinos cuánticos modificados para crear distorsiones localizadas del espacio-tiempo que les permitieron existir brevemente en múltiples ubicaciones simultáneamente. El hecho de que esto violara varias leyes fundamentales de la física no pareció molestar a los humanos en absoluto. El almirante Chen revisó los últimos informes de batalla con una mezcla de orgullo y diversión. Sus fuerzas acababan de ganar otro enfrentamiento importante utilizando lo que sus comandantes habían bautizado como el giro del freno de mano espacial, una maniobra que implicaba sobrecargar deliberadamente sus unidades cuánticas para crear una distorsión temporal de la realidad que les permitía girar sus naves de manera que hacía que las computadoras tácticas Zix se bloquearan al intentar calcular la imposibilidad de lo que estaban viendo. La belleza de esto, explicó el Dr. Jun durante una sesión informativa, es que en realidad no estamos rompiendo las leyes de la física, estamos solo doblándolos hasta que lloran. El tío Zix-Atari podía hacer todo esto con su tecnología, pero nunca pensaron en intentarlo porque no encajaba con su comprensión del combate espacial adecuado. A medida que las noticias de la innovación humana se extendían por la galaxia, otras especies comenzaron a observar el conflicto con creciente inquietud. La conciencia de Silicio, que inicialmente había encontrado divertida la primitividad humana, ahora dedicaba un poder de procesamiento significativo a analizar las implicaciones de una especie que podía convertir la física cuántica en un juego de billar cósmico. Los maestros Gui de la guerra biológica estaban particularmente perturbados por los informes de que los humanos habían descubierto cómo usar cascos cristalinos cuánticos modificados para crear lo que llamaban burbujas de probabilidad, zonas donde las leyes de causa y efecto se convirtieron más en una sugerencia amistosa que en una regla rígida en sus aposentos privados. La almirante Chen revisó las últimas modificaciones al proyecto Fénix. Las naves cristalinas cuánticas ahora se parecían menos a las elegantes naves Zix-Atari de las que habían derivado y más a algo salido de un sueño febril tenido por un ingeniero que había visto demasiadas películas de ciencia ficción.
pero funcionaban y funcionaban mejor de lo que nadie hubiera pensado. Posible. Lo que pasa con los humanos, reflexionó a su personal, es que nunca hemos conocido una regla que no pudiéramos convertir en un vacío legal. El Zig-Zatari nos dio las llaves del universo esperando que siguiéramos su manual del conductor. En lugar de eso, puenteamos la galaxia misma. Alpha Centauri resplandecía contra el telón de fondo del espacio. Su luz se reflejaba en las flotas reunidas como un faro cósmico que iluminaba la última resistencia de la humanidad, o al menos lo que el Zig-Zatari pensaba que era la última resistencia de la humanidad. Toda la armada Zig-Zatari se había reunido. 10.000 naves fuertes. Sus cascos cristalinos cuánticos formaban una constelación de estrellas artificiales alrededor. La primera colonia extrasolar de la humanidad. El almirante Chen estaba de pie en el puente del UFS Prometheus, observando a la flota enemiga. A través de ventanas que en realidad no eran ventanas, sino pantallas unidas cuánticamente que mostraban probabilidades mejoradas. Versiones de la realidad. La doctora Hang insistió en que proporcionaban una mejor resolución que los materiales transparentes reales, aunque nunca había explicado por qué ocasionalmente mostraban eventos 5 minutos antes de que sucedieran. Estado del proyecto Pandora. Chen preguntó con voz firme. A pesar del peso del momento, el comandante Rodríguez revisó sus pantallas que flotaban en el aire gracias a lo que el Dr. Jun llamó proyección de probabilidad cuántica y todos los demás llamaron pantallas holográficas que a veces muestran vídeos de gatos de universos paralelos listos para desplegarse a su orden. Almirante, aunque todavía creo que estamos locos por intentar esta locura, es relativa. La doctora Zhang intervino. Desde su estación, donde estaba monitoreando simultáneamente las lecturas del motor cuántico y reproduciendo lo que parecía ser 4. Ajedrez redimensional contra la computadora de la nave. Además de que el Zig-Zatari escribió las reglas de la guerra espacial, nunca dijeron que no podíamos romper la realidad misma. La flota enemiga se movió primero. Su formación perfecta, como siempre. La voz del general Clark resonó en todas las frecuencias, sus crestas de batalla brillando con furia triunfante. Su colonia caerá. Humanos, no les queda ningún lugar al que correr. Su robo tecnológico termina aquí. El almirante Chen sonrió. No era una sonrisa agradable, era el tipo de sonrisa que hacía que los guerreros experimentados revisaran sus pólizas de seguro de vida e implementaran el proyecto Pandora. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando les das a los humanos unos meses para mejorar tu tecnología cuántica. La flota humana, significativamente más pequeña, pero modificada mucho más allá de sus especificaciones originales, activó su arma secreta. El casco cristalino cuántico de cada nave comenzó a vibrar en perfecta sincronización, creando lo que él Dr. Hang había llamado una resonancia de cascada de probabilidad. Aunque la realidad, teniendo un ataque de nervios, podría haber sido más preciso. El espacio entre las dos flotas comenzó a doblarse, no en la forma habitual en que el espacio se doblaba para los viajes FTL, pero de una manera que hizo que los profesores de topología se despertaran gritando. Los cascos cristalinos cuánticos no solo doblaban el espacio, sino que estaban reescribiendo las leyes locales de la física. ¿Qué has hecho? La voz de Kla se quebró con miedo genuino mientras los sensores de su nave intentaban y fallaban en darle sentido a lo que estaba sucediendo. Descubrimos que los cascos cristalinos cuánticos no solo absorben energía. La DRA. Hang explicó por el comunicador. Su voz transmitía la alegría maníaca de un científico que observa que su teoría más peligrosa es correcta. Pueden absorber la probabilidad misma y cuando sincroniza suficientes de ellos. El espacio entre las flotas se hizo añicos. No metafóricamente sino literalmente. La realidad se quebró como un espejo roto. Cada fragmento mostraba una versión diferente de la batalla. Algunas naves se encontraron luchando contra versiones de sí mismas a partir de corrientes de probabilidad donde se habían tomado diferentes decisiones tácticas diferentes. Otras se enfrentaron a enemigos que existían y no existían. Atrapados en una superposición cuántica de victoria y derrota, las pérdidas fueron catastróficas para ambos. Las naves humanas desaparecieron en vórtices de probabilidad mientras las naves Ciari eran destrozadas por armas que las golpeaban desde ángulos que no deberían haber existido. La colonia debajo de ellos observó con horror cómo el espacio mismo comenzó a desentrañar la cascada cuántica, convirtiendo el campo de batalla en un caleidoscopio de física rota y causalidad fracturada, pero en el caos, la humanidad tenía la ventaja. Se entrenaron para esta imposibilidad. Sus tripulaciones se prepararon para la realidad alucinante de luchar en espacios donde la causa y el efecto se habían vuelto opcionales. Los Zig-Zatari, a pesar de toda su superioridad tecnológica, nunca habían imaginado que alguien fuera lo suficientemente loco como para convertir la incertidumbre cuántica en un arma a escala estelar. Cuando la batalla llegó a su punto máximo,
el almirante Chen dio la orden que cambiaría el curso de la guerra. Iniciar bloqueo cuántico. Hagamos que este pedazo de realidad rota sea permanente. Las flotas humanas se modificaron. Los cascos cristalinos cuánticos pulsaron al unísono una última vez, transformando el espacio destrozado alrededor de Alpha Centu en algo nuevo. Una región donde las reglas normales del combate espacial simplemente ya no se aplicaban. Un monumento cósmico a la voluntad de la humanidad de romper todo, incluida la realidad misma, para ganar una guerra. La flota de Zig Zitari se retiró dejando atrás un cementerio de naves atrapadas en el flujo cuántico y un mensaje muy claro. La humanidad no solo había aprendido a usar su tecnología, sino que también había aprendido a romper el universo con ella. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue interrumpida por una transmisión desde la Tierra. Los representantes reunidos observaron con creciente horror cómo el holograma del almirante Chen apareció en el centro de su cámara. Su expresión tenía la calma y la certeza de alguien que ya había ganado, pero fue lo suficientemente educado como para dejar que todos los demás lo descubrieran por sí mismos. Representantes de la galaxia, comenzó. Hemos pasado meses dejándote pensar que apenas estábamos al día con la tecnología de Zig Zitari, que estábamos luchando por adaptar y sobrevivir. Eso fue, por usar una frase humana, una distracción táctica. El rostro del Dr. Hank apareció junto al de Chen con el tipo de sonrisa que los inspectores de seguridad solicitaron. Jubilación anticipada. En realidad, descubrimos la tecnología cristalina cuántica 2 semanas después de que la tuviéramos en nuestras manos. Todo desde entonces ha sido investigación y desarrollo. La cámara del Consejo estalló en caos cuando miles de sensores cuánticos en toda la galaxia detectaron de repente lo que la humanidad había mantenido oculto debajo de la superficie de Marte, las lunas de Júpiter y en lugares del espacio profundo que no deberían haber existido según los mapas convencionales. Flotas humanas masivas aparecieron a la vista cuando sus campos de sigilo cristalino cuántico se desactivaron. El embajador Roll habla. Me quedé rígido con el shock de las fuerzas cósmicas. ¿Cuántas naves has construido? Aces. El holograma de Chen hizo un gesto despectivo. Esas son solo las que queremos que veas. Dr. Zhang. ¿Por qué no les muestras lo que realmente era el Proyecto Fénix? El espacio alrededor de la Tierra se onduló como un estanque perturbado por una piedra. El casco cuántico cristalino del planeta desactivó su camuflaje. La humanidad no solo había construido naves, sino que convirtió todo su sistema solar en una fortaleza cuántica cristalina en el mundo capital de Zig Zitari, Nixia. El general Clark observó con creciente temor cómo aparecían naves humanas en su sistema. Sus unidades dejaban rastros de física rota a su paso, pero estas no eran las naves improvisadas contra las que habían estado luchando. Estas naves se movían con una coordinación práctica precisa. Su tecnología no solo igualaba, sino que superaba todo lo que Zig Zitari había construido. ¿De verdad creías que la voz de Chen resonaba en todas las frecuencias? ¿Que una especie que pasó del vuelo primitivo al aterrizaje en su luna en 66 años tardaría meses en comprender tu tecnología? Pasamos todo ese tiempo no aprendiendo cómo funcionaba tu tecnología, sino averiguando cómo podría funcionar mejor. El ataque de la flota humana a Theia. No fue solo una operación militar, fue una demostración. Las naves atravesaron la materia sólida. Existían en múltiples lugares simultáneamente y manejaban armas que trataban las leyes de la física como sugerencias educadas. No solo rompieron las reglas del combate espacial, sino que las reescribieron con un desprecio casual por lo que el resto de la galaxia consideraba posible. En la Cámara del Consejo, los representantes observaron cómo las defensas de la capital de Zig Zitari, las más avanzadas de la galaxia conocida, eran desmanteladas sistemáticamente por naves humanas que operaban con principios que no deberían haber funcionado. Los escudos planetarios cristalinos cuánticos, orgullo de la ingeniería de Zig Zitari, fueron ignorados por naves que simplemente eligieron existir en un estado de probabilidad donde los escudos nunca se habían construido. Dato curioso. El holograma del Dr. Han comentó casi conversacionalmente. La incertidumbre cuántica se aplica a todo si estás dispuesto a ser lo suficientemente creativo con las matemáticas, incluido si existe o no un sistema de defensa planetaria en primer lugar. La caída de Nixia tomó menos de 1 hora. Ni un solo edificio fue destruido. Se perdió una sola vida. La flota humana simplemente estableció el dominio cuántico sobre todo el sistema, atrapándolo en una matriz de probabilidad, donde la resistencia era literalmente imposible mientras el pánico se extendía por la galaxia. El almirante Chen entregó el mensaje final de la humanidad. Podríamos haber hecho esto desde el principio. Podríamos haber terminado esta guerra en días,
pero queríamos que entendieran exactamente lo que sucede cuando confunden la superioridad tecnológica con la superioridad real. Las reglas de la galaxia han cambiado. Le sugerimos que se adapte en consecuencia. En el silencio aturdidor que siguió, el embajador Roll logró expresar lo que todos pensaban. No estaban aprendiendo a usar nuestra tecnología. Nos estaban enseñando a temer la suya. Un año galáctico estándar después de la caída de Enwaiteya, el panorama político-policial de la galaxia había cambiado tan dramáticamente que varias especies desarrollaron nuevos apéndices solo para expresar adecuadamente su ansiedad. El Imperio Zix-Atari, una vez que el maestro indiscutible de 300 sistemas estelares había sido reducido a una historia de advertencia contada a civilizaciones demasiado confiadas. La nueva cámara del Consejo Galáctico se trasladó a una estación espacial neutral que definitivamente no era cuántica bloqueada por tecnología humana, fue la que albergó su primera asamblea de posguerra. El embajador RTHL ahora se desempeña como mediador jefe. Observó con sus 5 tallos y cómo la almirante Chen subió al podio. Cambió su uniforme militar por un atuendo diplomático. Aunque varias especies juraron que podían ver fluctuaciones cuánticas ondeando a su alrededor como un recordatorio apenas contenido de las capacidades humanas. Los términos son simples. Chen anunció a los representantes reunidos que la Tierra no tiene interés en construir un imperio. Encontramos el papeleo tedioso y las reuniones agotadoras. En cambio, estamos estableciendo lo que llamamos el Protocolo de Seguridad IC-Galac, o como al Dr. Hang le gusta llamarlo, la iniciativa de no hacernos ir allí. Las pantallas de cristal cuántico de las cámaras mostraron los nuevos límites políticos. Los antiguos sistemas Zix-Atari habían obtenido la independencia con la Tierra sirviendo como lo que denominaron un instructor de meditación fuertemente armado durante su transición al autogobierno. Además, Chen continuó con su sonrisa con solo un toque de depredador. Estamos estableciendo el sistema interestelar. Programa de intercambio de tecnología doctora. Zhangla DRA. Hang se materializó en él. Podio literalmente se materializó porque aparentemente usar la puerta era demasiado convencional, su bata de laboratorio de alguna manera. Logró crujir dramáticamente en el aire perfectamente quieto de la estación Hemos decidido compartir algunos de nuestros desarrollos tecnológicos, anunció su sonrisa, haciendo que varias formas de vida basadas en silicio consideren reformatearse a sí mismas, nada más avanzado solo. Lo suficiente para asegurar que todos entiendan exactamente qué tan atrasados están. Considérelo un recordatorio amistoso de que la especie que usted pensó que estaba haciendo ingeniería inversa de su tecnología en realidad la estaba usando como punto de partida para teorías que hacen. La física cuántica llora hasta quedarse dormida la conciencia de silicio que una vez había desestimado a los humanos como primitivos. Ahora dedicaba el 70% de su poder de procesamiento a analizar patrones de comportamiento humano. Descubrieron que esto solo los confundía más, lo que llevó al primer caso documentado de inteligencia artificial que desarrolló un trastorno informático basado en el estrés en la zona comercial neutral recién establecida. Los antiguos comerciantes de Zix-Atari se encontraron tratando con comerciantes humanos, que se acercaron al comercio con el mismo desprecio creativo por las convenciones que habían mostrado en la guerra. Un empresario humano había logrado intercambiar una sola planta de café de la Tierra por una pequeña luna, argumentando con éxito que el aumento de la productividad de la cafeína lo convertía en un intercambio justo. El macabro intento de adaptarse a la nueva realidad envió a su mejor xenobiólogo para estudiar la fisiología humana. Regresaron con un informe que simplemente decía que lo estaban haciendo mal, pero está funcionando mejor y no sabemos por qué. Solicitan fondos inmediatos para la investigación de medicamentos para la ansiedad. Incluso los seres de resonancia cuántica que tradicionalmente vieron la guerra material como bajo su atención habían comenzado a vibrar a frecuencias que sugerían un miedo existencial cada vez que se mencionaba a los humanos. Habían presenciado cómo una especie tomaba su comprensión de la mecánica cuántica y la convertía en lo que un físico humano había llamado códigos de trampa de realidades, en lo que solía ser la instalación central de enseñanza del Imperio Zix-Atari. Los jóvenes extraterrestres se reunieron para sus lecciones de historia. Su instructor, un exerudito de Zix-Atari cuyas escamas habían cambiado permanentemente a un tono de gris nervioso, se dirigió a la clase, y eso es por lo que ahora tenemos una sección completa de nuestros protocolos de emergencia dedicados a lo que los humanos llaman momentos de sostener mi cerveza. Recuerda si un humano te dice que tiene una idea. Evacua el sistema estelar. Si te dice que tiene una buena idea, evacúa la galaxia. La lección continuó con imágenes de la guerra cuidadosamente editadas para evitar lo que los psicólogos humanos habían llamado crisis existencial inducida por la física.
Los estudiantes observaron con fascinación horrorizada cómo las naves humanas realizaban maniobras que sus maestros todavía se negaban a explicar. Afirmando que algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para las mentes jóvenes en la Tierra, el almirante Chen y el Dr. Han se sentaron en una oficina tranquila con vista al horizonte mejorado cuántico cristalino del Nuevo Singapur. Una pantalla holográfica mostraba los últimos informes de toda la galaxia, acuerdos comerciales, misiones diplomáticas y el ocasional colapso nervioso de las especies que descubren otra forma en que los humanos han mejorado la tecnología convencional. ¿Sabes? Chen reflexionó mientras sorbía de su taza de café. Ahora está leyendo El Guardián de la Paz más aterrador de la galaxia. Casi. Me siento mal por ellos. No solo ganamos la guerra, reescribimos su comprensión de lo que era posible. La DRA. Han levantó la vista de su último proyecto, que parecía involucrar enseñar a la incertidumbre cuántica a jugar al ajedrez. Se están adaptando lentamente. Con cautela y con una buena dosis de paranoia, pero adaptándose. Disfruto viendo a sus científicos intentar entender nuestra tecnología. Ayer, un investigador de Zig Atari pasó 6 horas discutiendo con uno de nuestros impulsores cuánticos sobre las leyes de la física. ¿Ganó el impulsor? El impulso reescribió la calidad local para Probar su punto. Todavía estamos tratando de averiguar cómo se las arregló para que los investigadores almorzaran ayer día. Mientras la galaxia se acomodaba a su nueva normalidad, un mensaje fue codificado en el tejido cuántico del espacio mismo visible. Para cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para detectarlo, decía simplemente humanidad. Da la bienvenida al contacto pacífico con todas las especies para aquellos que estén considerando una acción hostil, tengan en cuenta que hemos armado. La paz en sí misma no nos obligue a ser innovadores en materia de guerra otra vez y... En algún lugar de la vasta extensión del espacio en el borde del territorio controlado por los humanos, una pequeña boya de advertencia flotaba. Silenciosamente, su casco cristalino cuántico pulsaba suavemente transmitiendo un mensaje simple. En todos los idiomas conocidos, premisa: los humanos no pueden hacer eso. Conclusión: los humanos ya lo han hecho y están esperando mostrarles cómo lo hicieron mejor.